tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita. Más bonita que nunca, de entre la gente vendrás a mí. Hoy estoy nostálgico y te voy a hablar de lo que para mí supuso la compra de mi primer vídeo, de los formatos que había, de los formatos que se trabajaban y de algunas curiosidades referentes a los formatos de imagen. Somos Héctor y Julio, este es el canal de la Agencia Cultural Limen Artis, en el que te contamos nuestra experiencia, nuestros trabajos y nuestras inquietudes desde la Agencia Cultural Limen Artis. No me voy a ir muy lejos y no voy a ir a las máquinas de cine de 16 milímetros, de 32 o incluso de 8 milímetros. Había unas maquinetas que se llamaba el Cinexin, que eran las cintas de 8 que tú las pasabas a mano y proyectaba la imagen. Te voy a hablar ya de cuando empezó el vídeo, que yo lo viví y ya un poco, pues vamos a decir que era la era de las cintas y empezaba también un poco luego la era digital, ya el tratamiento de la imagen era muy diferente. Teníamos que diferenciar lo que eran las máquinas con las que grababas o los equipos de grabación y los equipos de reproducción. Tú te podías comprar, si tenías acceso, una cámara, que la cámara podía ser o bien de 8 milímetros o super 8 milímetros, que eran unas cintas así que se parecían mucho a las cintas de cassette, o el formato beta, que ya eran cámaras que incluso llevabas un maletín para poder grabar y conectabas la cámara al maletín, o el formato VHS. Ya te repito que yo te hablo desde donde a mí me pilló. Lo que hubo antes lo dejo para otros. Y lo que te decía, el formato VHS y luego el Super VHS, que ya eran cámaras que podías poner la cinta directamente y meterla luego en el reproductor, o llevaban una cinta pequeñita que la ponías en un adaptador y la ponías en el reproductor. Aquí ya iba en función de las marcas, de las corrientes de cada marca, de por dónde evolucionaban. Yo creo que incluso hasta de los pactos que hacían entre ellos, porque tan pronto se ponía de moda las cámaras, por decir una marca, Sony de 8 milímetros, como luego se ponían de moda las cámaras JVC de VHS-C, que era la cinta que luego ponías en el adaptador. Hubo un paso intermedio que había cámaras ya semiprofesionales, vamos a decirlo así, que claro, que ponías la cinta y te las ponías al hombro y tal. Pero bueno, lo relevante para mí era eso, que tenías dos equipos independientes para poder trabajar. Hoy en día, con la era digital, pues tú puedes grabar con el móvil, llegas a casa, conectas el móvil y lo puedes ver en la tele. Eso también se podía hacer con las cámaras, ¿vale? Las cámaras tú podías llegar, las conectabas más que a la tele, porque al principio las teles solo llevaban el conector de antena. Te recuerdo, por si no sabes, que aquí en España teníamos dos canales de televisión, la 1 y la 2 en VHF y en UHF. Eran las dos bandas en las que se trabajaba. Luego ya llegaron las televisiones privadas, 4, Antena 3, luego ya siguió evolucionando y luego ya con el gran salto de la era digital, pues aparecieron un montón de canales que se han quedado. Pero entonces solo tenías dos canales. Las teles no tenían la posibilidad de conectarle una cámara o conectarle otro equipo. Cuando el boom de los vídeos, claro, hubo que adaptar los equipos. Al principio se conectaba también por antena, luego ya apareció el Euroconector, luego ya aparecieron otra serie de conectores, pero en un primer momento era muy básico. Cuando ya aparecieron las diferentes conexiones, los diferentes conectores y podías conectar la cámara, la mayoría de las cámaras traían un cable que luego, esto lo habrás visto, tenían un cable amarillo, uno rojo y uno blanco, que en la tele solías tener o en el vídeo reproductor solías tener, y tú lo conectabas y entonces así la imagen de la cinta te la podías pasar de la cámara, la pasabas a una cinta grande, te la guardabas y la cámara, la cinta, volvías a regrabarla. Era un reciclaje de las cintas hasta que ya habías grabado tantas veces, porque era un soporte magnético, entonces habías grabado tantas veces que ya se deterioraban las cintas, las tirabas y te comprabas otra. Los reproductores, recuerdo que hubo una gran lucha entre el sistema beta y sobre todo el beta y el VHS. Al final se implantó el VHS, aunque desde mi punto de vista el beta daba más calidad y
a mí me gustaba más, pero el VHS yo creo que es porque era más fácil de construir o algo así, y esto es una opinión personal, y entonces dio más juego a las marcas y decidieron apostar por el sistema VHS. Tú grababas en la cámara, como te estoy diciendo, y luego tenías que reciclar, o sea, pasar esa imagen al reproductor, porque en la cámara tenías que volver a grabar, a utilizar la cinta. Claro, las cintas se deterioraban porque era un soporte magnético, pero ten en cuenta que también las cintas hacían un recorrido por unos rodillos y pasaban por la cabeza, por un cabezal que era el que leía. Y recuerdo el primer vídeo que me pude comprar ya en serio, era un vídeo de 3 cabezales, que esto significaba que me daba la posibilidad de tener sonido en estéreo. Fíjate lo que te estoy contando. Para mí era poder tener sonido en estéreo, era ya la bomba. De hecho, las teles de los años 60, 70, en los 80 yo creo que ya empezaron las teles estéreo, pero eran teles que llevaban un altavoz, eran monofónicas, no había posibilidad del estéreo. Entonces, claro, los vídeos, por ejemplo, los VHS tenías de 2 cabezas, que era el sonido monofónico, de 3 que ya te dan la posibilidad del estéreo, y de 4 cabezas, que eso ya era máxima calidad, por decirlo de alguna manera, en imagen y en sonido. Si no recuerdo mal, hubo algunos que eran 6 cabezas, que en realidad era 4 cabezales que leían la imagen y 2 cabezales que te reproducían el sonido en estéreo. Y eso sí, claro, la fricción que la cinta sufría por los rodillos le pasaba factura, al igual que el almacenaje de las cintas. Claro, hoy en día un DVD se guarda bueno, el DVD ya se ha quedado obsoleto, pero un disco lo guardas y en teoría no se deteriora. Recuerdo cuando salieron que había una campaña que decía que esa información se te guardaba 20 años. ¿Vale? Han pasado más de 20 años y la información a mí en muchos discos, CD sobre todo, sigo teniéndola. Pero era una campaña que se extendió de, bueno, esto te da esa posibilidad de decir, bueno, de aquí a 20 años, a saber, ¿no? O sea, dónde estoy y si necesito esto. Las cintas tenías que tener cuidado y tenías que tener un mantenimiento con ellas. Los reproductores igual. Tenías que, si ponías una cinta deteriorada, te ensuciaba el cabezal y entonces había que limpiarlos, había que llevarlos al taller a que te los limpiara. Yo aprendí a limpiármelos y entonces me los limpiaba yo. Era otra cosa. Claro, el gran salto, ¿cuál fue? La grabación en disco, en CD o en DVD o incluso en Laserdisc, pero claro, el DVD ya nos dio la posibilidad de grabar y reproducir en un mismo aparato mucha información, ¿vale? Y claro, y eso ya se ha quedado obsoleto porque hoy en día ya incluso los ordenadores de últimas generaciones ya no llevan ni grabador ni reproductor de CDs, ya se trabaja todo con formatos sólidos, discos duros, discos sólidos, y ahí vamos echando, vamos almacenando. Los móviles llevan tarjetas SD, micro SD donde almacenamos. Claro, toda la información que se puede almacenar en una tarjeta, con lo que ocupa, antes en una cinta, las cintas de VHS, por ejemplo, tenías de 120, 180 y 240 minutos. Como mucho, en un vídeo bueno podías ponerle el formato LP y te duplicaba la duración de la cinta, pero perdías mucha calidad. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal. Suscríbete, suscríbete, te irá fenomenal. Volviendo al tema de los reproductores, pues eso, el estándar que se estableció fue el VHS aquí en España, y el estándar de reproducción de imagen era el estándar PAL. En Francia era el SECAM y en Estados Unidos, por ejemplo, era el NTSC. La principal diferencia era el número de frames por segundo que se reproducía. Esto, claro, ahora con la era digital no se está trabajando ni se tiene tan en cuenta, pero la frecuencia de la corriente eléctrica en España es de 50 Hz y en Estados Unidos es de 60. Entonces, para que la imagen en el cine y demás, el parpadeo no se viera, se trabajaba
aquí con un sistema de 24 o 25 frames que eran la mitad de los 50 hercios de la corriente, y en Estados Unidos eran 60 hercios la corriente y se trabajaba con el sistema NTSC, el americano, que era 29 frames por segundo. Ahora los que trabajéis algo de imagen veréis que te da la posibilidad de muchos frames por segundo, muchos tal. ¿Por qué? Porque con la era digital todo esto ya ha cambiado. Pero entonces, fíjate hasta qué extremo influía la frecuencia de la corriente en la calidad de la imagen. A su vez, en el sonido se podían producir interferencias. Entonces había que cuidar muchos aspectos en este sentido. Hoy en día, cuando yo entro en una plataforma digital para ver una película o descargarme, me da la posibilidad de descargarla en diferentes calidades, según la calidad de mi televisión o la banda con la que yo puedo descargar o reproducir. Eso es el equivalente, yo me río porque a mí me recuerda mucho al equivalente en las cintas de vídeo. Por ejemplo, nos comprábamos cintas de diferentes calidades. En las cintas de sonido tenías cintas de hierro, cintas normales de cromo o de hierro, ¿vale? Y entonces cada una te daba mejor relación calidad-sonido, mejor relación señal-ruido y demás. Las cintas de vídeo también había cintas de diferentes calidades. Hoy en día también puedes descargarte con diferentes calidades. Calidad DV, calidad HD, Full HD, 2K, 4K. Esto es el proceso de antaño traído a la época moderna. Igual que ahora descargamos en las plataformas, antes la posibilidad de ver una película era ir a un videoclub y alquilarla, o incluso te podías comprar la cinta. Hay una historia allí que es que las calidades de las productoras de vídeo y de las distribuidoras de películas y demás se medía por la calidad de las cintas y la cantidad de reproducciones que tú podías hacer con esa cinta. Claro, un videoclub compraba ese material y iba a hacer un negocio con el alquiler de las cintas. Entonces lo que le interesaba era que esas cintas duraran muchas reproducciones, porque además, como te he dicho, los vídeos no siempre estaban en las mejores condiciones. Entonces tú ponías una cinta deteriorada y lo ensuciabas, deteriorabas el cabezal, pero también la cinta, si el rodillo no estaba bien, se arrugaba, se doblaba. Entonces, cuanta más calidad tenía la cinta, mejor. Las distribuidoras y productoras facilitaban cintas de la mayor calidad posible y así marcaban el nivel y la calidad que ellos tenían en sus productos. Bueno, después de hacer este recorrido, así como un poco resumen, veo y te he planteado que hay ciertas similitudes con las calidades, hay ciertas similitudes con las diferentes plataformas que hay ahora digitales y lo que eran las distribuidoras y productoras de cintas y de vídeos y demás, y hay ciertas similitudes con los equipos. ¿Qué pasa? Que claro, llega la era digital y revoluciona todo, pero ciertos estándares se mantienen, o ciertos niveles o ciertos medidores. Aquí ya, ¿dónde iremos? Pues pregúntamelo dentro de 20 años y te lo contestaré, porque ahora ya no sé dónde podemos llegar. Tampoco me lo voy a plantear, ni te lo planteo a ti. Si quieres jugar a eso, puedes jugar.